Tinder, Badoo o Mythic son algunas de las aplicaciones de citas más populares, pero en el mundo digital existen muchas más. Lo que pasa es que últimamente ese tipo de aplicaciones se están convirtiendo en entornos donde también se ejerce la violencia sexual. Es el asunto que hoy nos trae a nuestra sección de igualdad de los martes nuestra delegada Noemí Galván. Buenos días. ¿Qué tal, Marta? Buenos días. Hoy vamos a hablar precisamente de eso, de un estudio que ha sido encargado por la Federación de Mujeres Jóvenes realizado y que se centra sobre todo en Tinder. Nos acompaña la presidenta de la Federación, Ada Santana. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, lo primero, ¿por qué hacer un estudio sobre violencia sexual? Porque entiendo en este entorno virtual falta mucho, ¿no?, de información y sobre todo de análisis de lo que sucede. Exactamente, para nosotras, para la Federación Mujeres Jóvenes, las violencias sexuales son una clave, un eje prioritario de nuestra organización y llevamos ya unos años haciendo diferentes estudios, y es verdad que más enmarcados en el ocio nocturno, y decidimos que era importante realizar una investigación sobre qué estaba pasando en los entornos virtuales y concretamente decidimos centrarlo esta vez en las apps de citas y decidimos un poco investigar en Tinder por el simple hecho de que es la app pues, más utilizada por los y las jóvenes en nuestro país, y es ahí donde realizamos el estudio. ¿Qué sucede? ¿En qué se fijan ustedes para determinar que existe esa violencia sexual cuando se utilizan las aplicaciones o muchas de ellas? Bueno, en este caso hemos seguido una metodología tanto cuantitativa como cualitativa. La parte cuantitativa pues se basa en pues, una serie de formularios, de preguntas. Sí es verdad que es llamativo porque en primer lugar cuando lanzamos la pregunta, digamos la primera de todas, de si ellas, en este caso mujeres jóvenes de 18 a 35 años, con una presencia de más de 13 comunidades autónomas, habían identificado alguna vez algún tipo de agresión sexual en estas aplicaciones, la respuesta mayoritaria fue negativa. Sin embargo, pues, fruto de nuestra experiencia, de ser conocedoras por esos estudios anteriores, que la violencia pues, no siempre se identifica como tal, decidimos lanzarles pues, preguntas más concretas de supuestos determinados para ver si había ocurrido. Y efectivamente, cuando les lanzamos ese formulario de preguntas, esa batería de preguntas, pues ahí sí que iban identificando una a una sin ningún tipo de problema y da ahí fruto pues, esos datos tan alarmantes que hemos sacado. Hablamos de esas conclusiones porque los porcentajes son sin duda preocupantes y tienen que llevar como mínimo una reflexión. Mujeres que han sufrido violencia sexual en el entorno virtual, pero además un porcentaje muy elevado, y quizás ahí lo más preocupante incluso, que cuando se sale de ese entorno virtual y se produce una cita, sufren agresiones sexuales. ¿Cuáles son esos porcentajes y cómo están las cifras? Bueno, pues uno de los datos más alarmantes para nosotras es que casi el 60% de esas mujeres jóvenes, cuando se daba ese encuentro presencial, pues se sentían coaccionadas para mantener relaciones sexuales, o ese 40% de relaciones sexuales que se han producido a través del BDSM, lo cual es un indicador bastante preocupante, y ya la cifra que ha levantado las alarmas de todas las personas, que es ese casi 22% en este caso mujeres jóvenes que han sufrido una agresión sexual mediando violencia física, es decir, el término de violación más coloquial en este caso, y que se ha producido en ese encuentro presencial esa agresión sexual. Sin duda es un porcentaje preocupante, pero aparte de esas cifras hablamos de otras violencias como la simbólica. En este caso, ¿qué es lo que detectan a través de la investigación que han hecho en ese sentido? Bueno, pues en las violencias más simbólicas, porque es verdad que en este caso estamos hablando de violencias bastante explícitas y bastante bien identificadas, pero sí es verdad que ya incluso sin salirnos de ese entorno virtual, no hace falta irnos a los encuentros presenciales, las propias interacciones que se hacen en la propia aplicación, porque ahí sí que entra la parte más cualitativa, en la que lo que hacemos es crearnos un perfil neutro de pues, una chica joven de 24 años con tantas características. Luego eso nos lleva a crear igual un perfil masculino con las mismas características. Pues sí que en esas interacciones, como los chicos interactúan con esta chica ficticia, pues sí que nos damos cuenta de esa violencia más implícita, de ya los propios perfiles, incluso de cómo muchos de ellos, pues por ejemplo, están dulcificando la prostitución a través de los perfiles, por ejemplo, de sugar daddies. También esos mensajes que, bueno, hay muchos que decir que de implícitos pocos, porque directamente ya en los propios mensajes incitan a una agresión. Incluso nosotras al leerlos nos resultan violentos, ¿no? Nos sentimos incluso hasta intimidadas a la hora de abrir esos chats, pero sí que hay muchísima violencia simbólica alrededor de todas estas aplicaciones.
Hay una curiosidad también que nos llama, ¿no? Cuando empiezas a hablar de todo el tema de las nuevas tecnologías, en este caso es el algoritmo. ¿Cómo funciona y qué descubrieron a través de esta investigación, que me parece también algo destacado? Bueno, el algoritmo hay que entender que al final toda aplicación se mueve pues por una serie de características, de cuestiones, de preferencias que cada persona señala a la hora pues de crearse un perfil, en este caso en la aplicación de Tinder. El problema es que cuando muchas veces no seleccionamos determinadas cuestiones, pues claro, el algoritmo básico, neutro por así decirlo, de la propia aplicación, pues ya se encarga de elegir por nosotras esas preferencias, y era muy llamativo como en el caso de las mujeres jóvenes, que hablamos pues de eso, de perfiles de 18 a 35 años, pues saltaban chicos hasta, que bueno, ya de chicos poco, porque saltaban hombres hasta los 55 años, y veíamos incluso como muchas veces la diferencia de edad era hasta de 21 años, ¿no? Y como el propio algoritmo estaba, por así decirlo, ya categorizando esas relaciones a esa diferencia de edad. Y eso no pasaba en el caso de los hombres. Es lo que te iba a preguntar, que si sucede lo mismo en el caso de las recomendaciones que el algoritmo hace a ellos. Exacto, en cambio el algoritmo que le hace a ellos, vemos otro tipo de cuestiones, vemos como en este caso el tema de la edad, ¿no? Si a lo mejor el chico tiene 25 años, pues a lo mejor el rango mayor que le sale pues es una chica de 30 años, no le va a salir en ningún caso una señora de 55 años, y luego también como el caso de los perfiles que podíamos también ver, era pues un poco el tipo de características de chicas que digamos que tenían más visualizaciones, que eran normalmente chicas hipersexualizadas, chicas que más bien reproducían esos roles y esos estereotipos de género tradicionales, que también es muy interesante ver cómo el algoritmo, ¿no?, jugaba con el caso del perfil de la chica y el perfil del chico de maneras distintas. Ada, ya casi para terminar y brevemente, hecha esta investigación que han dado a conocer a nivel nacional también, queda por ver qué hacer a partir de ahora con esos datos. ¿Qué es la propuesta? ¿Cuáles son las propuestas que lanzan desde la Federación? Bueno, pues para nosotras una propuesta que es básica, que ya es bastante reivindicada, es la necesidad de la educación sexual, porque algo que vemos claro es cómo la pornografía se está convirtiendo al final en esa primera ventana y en esa única referencia que tiene a día de hoy la juventud, que tienen las personas. Al final hay que tener en cuenta que con un móvil tenemos acceso a todo desde los 8, 9, 10 años. La pornografía es explícita, no hay ni que buscarla, está a ni un clic, a veces te sale directamente sin buscar, y al final la pornografía no deja de ser un marco violento en el que no existe consentimiento, en el que no existe deseo sexual, únicamente existe pues un patrón de reproducción de esas violencias machistas, que es lo que nuestros jóvenes están aprendiendo. Nos parece que es precisamente ahí donde hay que atacar. Pues Ada, mil gracias por acompañarnos, enhorabuena por esta investigación. Muchas que sin duda pues lanzará también mensajes de cara al futuro, de propuestas, también ahora que nos acercamos a periodos electorales, que habrá que incluir en esos programas, porque sin duda es preocupante, ya lo dicen los estudios, el inicio de consumo de pornografía se está reduciendo la edad hasta a partir de los 8 años a nivel nacional, con lo cual hay que incidir también. Mil gracias. Muchas gracias. Esperemos que se tome nota de esas conclusiones que han sacado ustedes con este estudio. Gracias a las dos por haber estado con nosotros esta mañana. Hasta la próxima semana.